Vamos a encontrar Cristo, quien es el Verbo. Dios nos dio la nueva palabra para año 2025. Es Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por eso, pasado prediqué verso 1, hoy voy a predicar sobre versículo 2. Pero resumen de versículo 1, porque varios no podían asistir el domingo pasado. Por eso, razón es que quiere recibir nuestra oración. Por eso, todo el domingo se reúne para alabar al Señor. Porque adoración es palabra, adoración, recuerda la palabra orina. Proskuneo. Proskuneo significa hacia. Kuneo apararse. Otra palabra, besar. Eso, adoración es besar a Dios, porque mejor manera de mostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento es adoración. Por eso todos los días, todos los domingos nos reúne para confesar nuestro beso porque le amamos por su salvación. En ese momento también Dios nos da su gloria, su amor, su bendición, su todo. Con esta adoración verdadera vivimos cada día cotidiano como adoración. Por eso culto dominical, adoración en nuestra vida cristiana, porque tenemos que entregar nuestro cuerpo, nuestro ser, no solo ofrenda, como porque esto es adoración racional. Entonces, adoración racional, entregar nuestra vida, todo, nuestro ser, todo, no solo domingo en la mañana, sino toda nuestra vida, alabar al Señor por su gracia. Esto es versículo 1. Hoy vamos a ver versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leemos juntos ya. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Entonces, porque todos los salvos adorar al Señor, entonces Dios los hace primera obra de Dios para sus hijos, para los salvos. Dios, ¿qué va a hacer? Dios quiere que seamos como Dios. Por eso Dios comienza a transformar nuestra vida, nuestro ser. Pero ¿cómo puede transformar nuestro ser? ¿Cuál es el primer paso? Que transforma nuestro pensamiento. Porque pensamiento es el primer paso de nuestra vida. Repite conmigo, la idea tiene consecuencia. La idea tiene consecuencia. Si usted quiere saber a alguien por qué decidió así, esa decisión ¿de dónde salió? De su pensamiento. ¿Por qué él vive así? Salió de su pensamiento. Por eso si quiere cambiar, tomar una persona, hay que cambiar primero ¿qué? Su pensamiento. Sí. Por eso, hoy en día, ¿dónde hay más gran guerra espiritual? En Ucrania, en Israel, ¿dónde hay más gran guerra espiritual? En nuestro pensamiento. Satanás sabe. Pero Satanás también quiere ser Dios como Dios. Por eso Él quiere ser nuestro Dios. Por eso tomarnos, Él quiere engañarnos, quiere cambiar, transformar nuestro pensamiento. Por eso Dios también cuando salva a una persona, transforma ¿en qué parte? Pensamiento. Por eso versículo 2 directamente dice, Dios quiere transformarte. Para transformarte primero hay que transformar ¿en qué parte? Pensamiento. Porque toda decisión, toda nuestra vida es resultado de nuestro pensamiento. Por eso cuando aceptas Cristo, primero sucede en nuestra vida cristiana. ¿Qué sucede? Choque mucho. ¿Qué choque? Con pensamiento de Dios y con mi pensamiento. No, escuela no me enseñó así, mi padre no me enseñó así, pero TikTok dice, ¿sí? Todo pensamiento del mundo choque con pensamiento de Dios. Por eso si no transforma pensamiento primero, no puede transformar esa persona. Por eso
aunque muchas personas aceptan a Jesucristo que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no sabe la voluntad de Dios. Por eso se parte dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Sí, todo lo que acepta es Cristo quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, pero el problema, aunque quiere, no sabe la voluntad de Dios porque no está transformado su pensamiento. Por eso pensamiento es primera parte que debe transformar a nuestra vida. Por eso la idea tiene consecuencia. Por lo tanto, Efesios capítulo 4, verso 21-24 nos explica, muy importante, en todos los cristianos, qué tenemos que hacer, vivir. Aquí explica muy bien. Vamos a leer juntos 4 versículos ya. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si aceptas Cristo, muere comienza a vivir. Por eso nuevo hombre necesita nuevo estilo, nueva forma de pensar, vivir y decidir todo. Necesita nuevo régimen, porque es nueva vida. Eso es nueva vida. Para vivir con nuevo hombre, primero, ¿qué necesita cambiar? 23, ¿qué dice? Verso 23. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Si no cambia el pensamiento, no cambia nada. Por eso acepta a Cristo, pero sigue siendo como mundano, como malandro, con hombre viejo, con su estilo pasado. Antes era hijo de Satanás, por el sistema, pensamiento, estilo del mundo, claro que sí. Pero ya somos salvos, ¿verdad? Porque todavía está viviendo con estilo, forma, pensamiento de mundano, de Satanás. ¿Por qué? Todavía no ha transformado su pensamiento. Por eso, otra vez, muy importante, toda la decisión sale de pensamiento. Razón de decidir, ¿por qué decidiste así? Porque tú pensabas, tú creías, esto es la verdad. Por eso, yo veo muy tristemente muchos cristianos viven todavía conforme a la voluntad de Satanás. Estilo de mundano, estilo antes cuando era hijo de Satanás. La verdad es, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros? Juan 17, verso 17, ¿qué dice? ¿Qué es la verdad para nosotros los cristianos y de Dios? Juan 17, verso 17, dice así, leemos ya. Santificarlos, tu verdad, tu palabra es verdad. Sí. Juan 14, 6 dice, Jesucristo dice, yo soy la verdad. Por eso, Jesucristo, la palabra de Dios es la verdad. Por eso, si no sabe la verdad, aunque quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, pero si no sabe la voluntad de Dios, ¿cómo puede vivir? Esto es problema. Por eso, aunque acepta a Jesucristo, pero todavía tiene pensamiento, mente mundano, malandro. Por eso, con ese pensamiento, decide equivocadamente, por eso vive mal. Siempre se cae, siempre equivoca, error. Después dice, Señor, ¿por qué me dices? No te dio así. Tú decidiste con tu pensamiento antiguo, pensamiento de Instagram. Eso no es la verdad. Es la verdad. Palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Por esto, ¿cómo puede transformar nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios, la verdad. Por esto, Romanos capítulo 1 a 7 explica muy bien el evangelio completo. Pero capítulo 8 ya comienza a explicar. Entonces, si tú eres salvo, necesitas vivir vida. Pero necesitas cambiar una cosa aparte. Primero, ¿qué es? Vamos a ver Romanos capítulo 8, versos 5, 8, 2, ya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí. Verso 5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué hace? Piensan en las cosas de la carne. Claro que sí. Es muy normal. Por eso los mundanos, su pensamiento, siempre que piensa, deseo de la carne. Pero siempre que busca comida, donde hay más comida, donde hay más dinero. Es muy normal. Pero los cristianos no pueden vivir así. Nosotros necesitamos otro pensamiento. ¿Otro pensamiento de qué? Otra vez, la idea tiene consecuencias. Por eso piensa de la carne, resultado, él va a tener resultado de respuesta de la carne. Siempre que dice, ¿qué piensa solo? Pues si tú quieres conocer quién es una persona, ¿cómo podemos conocer una persona? Por medio de su pensamiento. Su pensamiento es, ¿cómo es? Eres, pensamiento es él, dice así. Español. Pensamiento es él. Como es su pensamiento es él. Esto, sí. Si tú quieres conocer a una persona, no necesitas ver su exterior. Aunque es muy guapo, pero todo el día él piensa homosexual, eres homosexual. Su pensamiento. Por eso, por medio de pensamiento podemos conocer a una persona. Lamentablemente no podemos abrir su mente, ¿sí? Ya vamos a ver, aunque no podemos abrir su mente, podemos conocer claramente su pensamiento. Vamos a ver cómo. Pero cualquier cosa, aquí capítulo 8, verso 5, 8, está hablando de cuál tema. Está hablando tema de pensamiento. Por eso, si piensa de la carne, por supuesto va a recibir respuesta de la carne. Pero los del Espíritu, las cosas del Espíritu. Por eso si piensa del Espíritu Santo de Dios, él va a recibir de vida eterna, de fruto de Dios. Por eso ellos cómo viven. 6:8 explica un proceso de vivir vida de una persona. Pero eso se dice una palabra porque el ocuparse de la carne. Ocuparse, ¿qué significa? ¿Es español? Gramática. Sí. Siempre depende de la, siempre busca de la carne. Por eso las mujeres, muy importante, cuando salga de la habitación de la casa, que es importante, necesita nueva máscara. Sí, es necesario. Pero tu ser no es carne, tu ser es espíritu. Sí. Pero siempre nosotros pensamos de la carne que comemos. Por eso capítulo 6, siempre los mundanos, ¿qué piensa? ¿Qué come? ¿Qué veste? ¿Cómo vive? El pensamiento de los mundanos. Pero nosotros no estamos ocupados de las cosas de la carne, sino del Espíritu Santo. Por eso dice palabra ocuparse. Entonces el resultado de ocuparse de la carne es muerte. Claro que sí. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso en su vida, si no tiene paz, no tiene vida, tiene que pensar, chequear tu pensamiento. ¿Qué está pensando? ¿Qué está buscando? ¿Qué está esperando? Pero si estamos en Cristo, el resultado siempre es vida y paz. No importa la situación, porque la situación siempre cambia. Por eso es importante no exterior, sino interior, nuestro pensamiento, nuestra vida. ¿Qué tenemos? ¿Dónde estamos? Es más importante. Por eso si vive siempre con ocupación, verso 7 usa otra palabra. ¿Qué palabra usa? Por cuando los designios de la carne. Significado de designios, ¿qué significa eso? Gramática. Establecer. Por eso si ocupa, viviendo ocupado, él va a establecer
va a permanecer en su ocupación. Por eso finalmente llega muerte. No hay vida ni paz. Esto es pensamiento de carne, pensamiento del mundo. Por eso en su vida tiene muerte, no hay fruto del Espíritu Santo. Significa tú tienes pensamiento ocupado de la carne, ocupado de por eso permanece en esa ocupación, ese problema. Sí. Por eso, verso 7 dice, los signos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso en el mundo hay siempre dos leyes, dos reyes, sí, Dios y Satanás. Nunca puede sujetarse uno a otro. Por eso nosotros, si queremos disfrutar la vida de Dios, su paz, tenemos que ocuparnos, tenemos que obedecer, sujetarnos a Dios. Entonces, en ese momento, el reino de Dios, su poder llega a nuestra vida. Así vive con ocupado designios de la carne. Últimamente, verso 8, ¿qué palabra verbo está usando? Y los que finalmente ellos viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso primero ocuparse, después designios, después finalmente ellos viven en ese pensamiento sin vida, sin paz. Por eso los mundanos viven siempre preocupación. Aunque tenga muchas cosas, otra vez tiene otra preocupación. Nunca termina esa preocupación. Finalmente, el resultado va a llegar la muerte. Por eso es importante, tenemos que cambiar, transformar nuestra mente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia de cómo Satanás maneja nuestro pensamiento. Primero, Génesis capítulo 3, verso 1, vamos a ver el ejemplo de Eva. Leemos juntos ya. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás le acercó a... ¿Para qué? ¿Para bendecir o para engañar? ¿Quién es Satanás? Juan 8:44 dice, eres padre de mentira. Desde el principio él hablaba mentira. Si él habla es ya mentira, porque eres mentiroso. Satanás no puede detener la voluntad de Dios, pero él puede engañar. ¿A quién puede engañar? A los que no tienen verdad. Si no tiene verdad, puede engañar. Yo vivía 10 años en Amazonas. Me recuerdo un día, un señor, hombre, me acercó y me saludó así. Chino, ¿cómo está? Wow, su cara más que hombre, pero me saludó así. Sí, en Ayacucho, todo el mundo me llamaba Chino. Sí. Yo era muy famoso, que no me conocía, todo el mundo me saludaba, Chino, algo así. Pero ese día también, ese señor, todo el mundo sabe, eres señor hombre, pero él me saludó, Chino, ¿cómo está? Algo así. Tenía miedo. Sí. Nagara, porque ese hombre se cambió su sexo. Aquí, como Satanás le acercó, le preguntó, ¿pero es hombre? Él no tenía la verdad de su sexo. Si hubiera tenido la verdad de su sexo, puede cambiar su sexo. Entonces, voy a chequear. Hermano, tú eres mujer. ¿Cómo va a responder? Sí, me burla. Sí. Puede decirme, soy hombre. Si tú tienes verdad de sexo, Satanás no puede engañar. Por eso, no importa que cristiano o no, quien quiera, no tiene verdad, Satanás puede engañar. Por eso, Mateo capítulo 24 dice, Satanás puede engañar hasta los escogidos. Pues no importa que tú eres cristiano o pastor misionero, no importa. Simplemente, si no tienes la verdad, Satanás puede engañarte. ¿Qué es la verdad para nosotros? TikTok, Instagram,
Facebook o palabra de Dios? Pregunto, ¿cuántas veces ha leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Soy director de seminario. Hay 130 pastores de diferentes denominaciones. En la orientación yo hablo y enseño fuertemente. Yo pregunto, levanta la mano que ha leído la Biblia más de 100 veces. Nadie. Nadie. Está bien. 80 veces. Nadie. Nadie. 60. Sí, se puede llegar hasta 20. He encontrado un pastor que ha leído más de 30 veces, único pastor. Es la verdad, pero enseña la verdad. Gran problema. Por eso yo enseño palabra de Dios a los pastores, porque he leído la Biblia más de 130 veces. Si no hablas la Biblia, es decir, tú no tienes verdad. Si no tienes verdad, Satanás puede. Por eso está viviendo así, aunque tú eres cristiano. Todavía no está transformado su pensamiento, por eso decidió así, por eso van resultados. Pero después echa culpa a Dios. Señor, ¿por qué no? Dios te pidió que haga esto, pero tú hiciste porque no sabe la verdad. No está transformado su pensamiento. Cada día, ¿cuántas horas juega con teléfono? Ahí, chequea Instagram. ¿O cuántas horas lee la palabra de Dios? Es muy simple. Por eso, ¿cuál será mi mente? Esto es, con esto decidir cambiar la vida totalmente. Por eso Satanás le a Eva para chequear. ¿Qué quería chequear? Que Eva tiene la verdad o no. Satanás quería saber. Si tiene la verdad, no puede engañar. Eva no sabía claramente, perfectamente la palabra de Dios, por Satanás le engañó, por eso pecó. No solo Eva, nosotros también. Ahora vamos a ver otro ejemplo del Testamento, Juan 13:2. Nosotros sabemos muy bien, conocemos una persona que vendió a Jesucristo. ¿Quién es? Judas Iscariote. Sí, eres, sí. Proceso de vender a Jesucristo. ¿Qué dice? Ya. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás le acercó, le engañó. ¿A qué engaña? Que quiere pecar. Otra vez. Primero, no saber la verdad, engaña. Segundo, los que quieren pecar, Satanás busca a esa persona. ¿A quién mejor? Quien no tiene verdad o quien quiere pecar. Acerca. Después, pone su pensamiento. Satanás no puede llevar mano de Judas que venderlo. No. Imposible. Satanás no tiene autoridad. Pero él puede engañar. Por eso él puso su pensamiento, vender a Satanás en el pensamiento de que lo entregara. En ese momento, Judas, ¿qué tiene que hacer? Él puede decidir con su voluntad propia. Pregunto, ¿Dios decidió a Judas que va a vender a Jesucristo o no? Dios escogió a Judas. Tú, al nacer Judas, Dios le dio, pobrecito bebé, tú naciste para vender a Jesucristo, tú eres maldito. ¿Me oyó? No es así. Sí, Dios decidió una persona, alguien tenía que vender a Jesucristo, pero no fue Judas. Pero Judas sí mismo decidió. ¿Cómo decidió? Decisión es resultado. Proceso es, primero Satanás puso su pensamiento en el pensamiento de Judas. En ese momento, si él hubiera rechazado, él no vendría. Pero él no rechazó, sino aceptó. ¿Qué sucedió? Lucas 22:3. Leemos ya. Y entró Satanás en Judas por sobre nombre sacro, el cual era uno del número de los 12. Satanás por fin entró a Judas. ¿Cómo? Satanás buscando a alguien para vender a Jesucristo, mirando a Judas toda su vida, pensando que era el mejor persona, hacer dice como Eva para engañar. Si tú vendes, hace muchas cosas, muchas palabras. Ese puso pensamiento mental a Satanás en el pensamiento de
Judá. Él no tiene verdad, él quería pecar, por eso él aceptó, por eso él decidió, por eso por fin Satanás entró, él vendió a Jesucristo. Esto es proceso. Por eso decisión es resultado de pensamiento. Por eso un pensamiento entra en tu pensamiento. ¿Esto es la verdad o Satanás? Hay que chequear muy bien. ¿Con qué puede chequear? ¿Esto es la verdad o no? ¿Con qué podemos chequear? Con la palabra de Dios. Si no tiene la palabra de Dios, ¿no va a chequear? ¿Va a comparar con qué? Con TikTok, Instagram. Mi padre me dio mi libro. No. Yo, muchos cristianos viven equivocadamente porque no tiene la verdad, no sabe la verdad. Si no tiene verdad significa no está transformado tu pensamiento. Por eso Satanás puede engañar. Por eso por medio de ese pensamiento de Satanás va a decidir mal. Por eso vive mal. Por eso la única manera de transformar nuestro pensamiento tenemos que llenar con qué. Lo que llena tu pensamiento eres tú. Si estás llena con pensamiento del mundo, eres tú. Pero si llena tu pensamiento con palabra de Dios, ya es libertad. Libre puede ser libre de mentira de Satanás. Esto es libertad. Por eso chequea tu vida. Hasta hoy ha decidido equivocadamente malo varias veces. ¿Razón qué es razón? Significa tú no tenías la verdad. Pasado está bien, pero ahora pregunto, presente, ¿te tiene la verdad o no? ¿Sabe la palabra de Dios o no? Si no sabe, todavía Satanás puede engañarte. Satanás nos burla. Por eso, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 o 5 explica muy bien guerra espiritual que está en nuestra mente. Leemos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es guerra espiritual en nuestra vida cristiana, donde hay en nuestro pensamiento. Por eso Satanás siempre echa su mentira en nuestro pensamiento. Por eso entra mentira el pensamiento en nuestro pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar fuera. Pero ¿por dónde puede entrar meter Satanás en nuestro pensamiento? ¿Por dónde? ¿De dónde produce la fe? Sí, la palabra dice, por oír produce la fe. Pero no solo oír, sino ver también. ¿Sí? Ver a la puerta. Por eso es muy importante que vamos a ver y escuchar. Algunos cristianos tienen misioneros, sí pastor, yo quiero tener la verdad, pero todo el día 5 horas ve Instagram, pero quiere tener la fe de Dios. Se llama chiste. Algunos piensan que no, estos días misionera Shula me regaña mucho por causa de mi panza. Haga ejercicio. Sí, estoy haciendo ejercicio, pero muy interesante. Todo sale músculo, pero panza no sale músculo. ¿Qué pasó? Yo hago ejercicio. Sí, yo lo hago. Ayer también, pero no cambia mi panza. Si yo hablo así, ya misionera Shula me conoce perfectamente, me burla. Pero tú comes mucho en la noche, ¿no? ¿Cuál persona que tiene buena salud toma una comida tóxica? Una comida con mucha grasa. Comiendo todo, pero dice, yo soy una persona que tiene músculo como Ronald. Dice, Ronald, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cristiano Ronald, algo así. Nunca hace ejercicio, siempre come 10 hamburguesas y Coca-Cola cada día, pero si dice, yo voy a hacer como él. Se llama chiste. Hay muchos cristianos chistosos.
quiere permanecer en Dios, leer la palabra de Dios, pero quiere ser buen cristiano. No quiere ser engañado, pero no sabe la verdad. Pero siempre cuando sucede problema, echa culpa a Dios. Qué interesante. Primero paso a transformar nuestra vida es pensamiento. Hay que transformar nuestro pensamiento. Por eso la guerra espiritual más grande está en nuestro pensamiento cada día más. Satanás nos engaña, hágalo, no lo haga. En ese momento, primero tiene que saber la verdad. Segundo, ya sabe la verdad, pero no lo hace. En ese momento te necesita obediencia. Claro que sí, choque tu pensamiento y pensamiento de Dios. Choque siempre es verdad. Romanos 8 dice, nunca puedes sujetar uno a otro. Es imposible. En ese momento ya necesitamos, ¿qué necesitamos? Nuestra obediencia. Aunque no te cabe bien, aunque no puede, pero ¿qué tenemos que responder? Sí, Señor. Sí, no entiendo, pero sí, Señor, te voy a obedecer. Jesucristo, carpintero, le ordenó a Pedro que pescador. Toda su vida de Pedro, toda su vida es. Pero un carpintero le ordenó echarle a la derecha. Otro chiste, ¿no? Eso naturalmente imposible. No puede. Por eso, ¿cómo respondió? Pero, Señor, pero yo toda la noche yo pescaba, pero no. Porque ese mar puede pescar en la noche. En el día ya todo desaparece peces. De toda la noche no podía, por experiencia imposible. Pero Dios le dijo, no, echar. Cuando obedece, aunque no puede entender, en ese momento va a transformar nuestra vida. Primero, llena la palabra de Dios. Segundo, obedezca. No importa si entiende o no entiende. Estoy seguro que tú nunca puedes entender la palabra de Dios. ¿Hombre puede entender la palabra de Dios? Si puede entender, ya no es palabra de Dios. Palabra de Dios no para entender, sino para obedecer. Sí. ¿Cuándo puede entender? Cuando obedece. Cuando obedece se puede entender. Pedro respondió, aunque no ha hecho nada, pero según tu palabra yo voy a hacer. Cuando obedece la palabra de Dios ya puede experimentar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no para entender, sino para obedecer. Cuando dicen amén. Pero muchos dicen, Señor, yo no entiendo. Claro que si tú no puedes entender, por favor, no intenta entender. Si tú puedes entender con tu pensamiento, ¿cuántos años tiene? 20 años, 30 años. Wow, qué bueno, te felicito. Otro de 50 años. Con tu experiencia de 50 años, ¿cómo puede entender, conocer a Dios que vive para siempre? Es otro chiste. Que ya siempre decía un ejemplo de Corea. Un insecto que vive ¿cuánto tiempo? Máximo. Corea hay un insecto que vive un día 24 horas. Después muere. Vamos a saludar. Nos vemos. A responder. ¿Mañana? ¿Qué es mañana? Sí. Entonces somos mentirosos o él no tiene capacidad de entender mi palabra. Aunque él no entiende, pero existe mañana, ¿sí o no? Así mismo. Existe vida eterna, existe salvación, existe Dios eterno. ¿Cómo podemos entender esa palabra? No podemos entender. Esto es para obedecer. Si obedece, ya puede experimentar, conocer la palabra de Dios. Por eso, primero, llena palabra de Dios. ¿Cómo puede llenar palabra de Dios en tu mente? Hay que ver más Instagram o TikTok. ¿Qué? Escuchar, ver. Tú tienes que decidir. Si quieres ser un hombre con el músculo, no coma más hamburguesa ni Coca-Cola. Asimismo, si quieres ser buen cristiano, ¿qué necesita? Si quieres transformar tu mente, pensamiento, ¿qué necesita? Tienes que permanecer, leer, vivir con Dios. La palabra llena la verdad en tu pensamiento. Segundo, ¿qué necesita? Obedece. Entonces será transformado. Para vivir como de Dios, con la victoria, con la verdad de Dios. Cuando dicen amén. Por eso, última palabra es, nosotros ya les dije,
saber su pensamiento, necesita cada momento abrir su cabeza. ¿Cómo podemos saber? Mateo 15, capítulo 15, verso 11 y 18. Vamos a leer juntos. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 18. Pero lo que sale de la boca, el corazón sale. Esto contamina. Si sale una palabra de boca, esa palabra ¿de dónde salió? De su corazón. ¿Cómo podemos saber su corazón pensamiento? Por su palabra. Palabra es el resultado de su pensamiento. Sí. Pero palabra está hablando no solo palabras, sino vida. Si ve la vida, podemos entender claramente su pensamiento. Vida es resultado de su decisión. Otra vez, la vida es resultado de su decisión. Decisión es resultado de su pensamiento. Por eso ve su vida, podemos saber claramente su pensamiento. ¿Qué? Voy a dar un ejemplo. Voy a ir a la derecha. ¿Sí? ¿A dónde fui yo? No, yo fui a la derecha. Pastor. Otra vez, no me cree. Una vez más. Voy a ir a la derecha. ¿Veo yo? ¿Quién va a creer en mi palabra, mi decisión? Por eso mi vida presenta mi palabra, mi decisión. Mi decisión presenta mi pensamiento. Por eso toda comienza desde mi pensamiento. Por eso ve así. Por eso, ¿cómo podemos saber su corazón pensamiento? Por su poca palabra. Pero no solo la palabra, sino su vida. Por eso, Lucas 6:45, que dice, leemos ya. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la boca está hablando la vida. Sí. Quiero terminar palabra de Dios. Hoy en día, todo el mundo, y Corea y Venezuela, está sucediendo muchas cosas, ¿verdad? Ahora, siempre yo oro por Venezuela, pero estoy orando más por Corea, porque ahora Corea está loco. Sí. Hay presidente, pero no hay presidente. Ahora, ya no de Corea quiere atacar. Está fuerte que Venezuela, ya no puedo comparar. En YouTube, noticia, cada día sale nueva noticia, se pelea, dice, eres mentira, wow. Pero esa situación de Venezuela, ustedes saben más que yo, ¿verdad? Sí. Pero segundo, ¿por qué está viviendo así? Todo de donde comenzó, de su pensamiento, de su fe. Ellos crea por medio de su pensamiento. Por eso decidió así, por eso vive así. Por eso los cristianos primero hay que transformar nuestro pensamiento. ¿Con qué? La palabra de Dios es la verdad. Si no, aunque quiere vivir bien conforme a la voluntad de Dios, pero siempre decide mal. Es la verdad. O no quiero hacer. Estoy tan triste por la situación de Corea y Venezuela. Pero ¿cómo podemos transformar Venezuela? Ellos siempre echan culpa a otro. Nunca reconoce, sí, fue mi equivocación. Nunca. Si reconoce, ya eres cristiano. Nunca. Por eso estoy orando pensando cómo podemos transformar Venezuela y Corea y todo el mundo. ¿Qué necesitamos? La verdad. Oración con la verdad. Nosotros tenemos que ser transformando nuestro pensamiento. Entonces Dios nos usa para transformar todo el mundo. Tengo ya esta semana, este viernes, tendré 18 años viviendo en Venezuela. Wow, casi soy venezolano. Sí. Orando por Venezuela cada día, claro que sí. Siempre yo oraba, Señor, transforma la situación de Venezuela. Pero Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está transformando? Situación
o pueblo de Dios? ¿Por qué? Dios va a transformar pueblo de Dios. Mundanos nunca va a transformar su pensamiento. Pero Dios no puede usarles. Por eso Dios está transformando ¿quién? No Venezuela, no las iglesias de Venezuela. El día de Dios, Dios va a transformar Venezuela por medio del pueblo de Dios. Es decir, si nosotros no podemos ser transformados, Venezuela. El tema no es mundanos, sino el tema es nosotros. El tema es yo. Si yo no puedo ser transformado, ¿qué puedo hacer? Nada. Se puede hacer una cosa solo. Habla y habla. No cambia nada. Todo el mundo está hablando, pero no hay transformación. ¿Por qué? Para transformar Venezuela, Corea, todo el mundo, primero tú tienes que ser transformado. ¿Qué puede ser? ¿En qué parte tiene que transformar primero? Pensamiento. ¿Con qué? La palabra de Dios. Después, obedece. Entonces Dios te transforma las iglesias. Dios va a transformar Corea, Venezuela, todo el mundo por medio del pueblo de Dios. El tema es no, sino yo. Yo tengo que ser transformado. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a alabar al Señor. Hoy especialmente quiero orar por Venezuela y Corea.